se ve todo más. Amén. Restaurando el altar de Dios. Bendito es el Señor. Dice el versículo 30 del primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Amén. En los tiempos de los profetas, Dios hacía grandes cosas con ellos. Desde sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar, amén, lo poco que muchos tenían, dar a los que no tenían, desde abrir el mar rojo en dos, desde partir el Jordán en dos también, amén, desde darle maná en el desierto a muchas personas. Dios ha usado y sigue usando personas impresionantes para su gloria. Amén. La diferencia de aquellos tiempos a los de ahora es que las personas buscan su gloria propia y se olvidan del Creador. Amén. El profeta Elías, bendito es el Señor, uno de los profetas que yo he leído, amén, aparte de Jeremías y Ezequiel, son uno de los profetas que yo he leído que les ha tocado sufrir el Evangelio. Sufrir por decir la verdad. Sufrir por hablar la palabra de Dios. Y la manera en la que Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas era que Dios le daba una palabra al profeta y el profeta tenía la responsabilidad de dársela al pueblo, tal y como Dios se la había dado. No podía ponerle ni podía quitarle. Amén, porque peligroso, y si le ponía, Dios podía ponerle algo a él que no le iba a agradar. Peligroso y si le quitaba, y Dios le iba a quitar su recompensa. Amén. Y era tan estricta la forma, bendito es el Señor, en la que los profetas hablaban, que había muchos de ellos que los mataban. Varios de ellos los asesinaban a sangre fría por predicar la palabra de Dios, por hablar de la palabra de Dios. Y el profeta Elías fue un varón muy usado para la gloria del Señor, desde levantar muertos, bendecir viudas, hasta decir: no lloverá por mi palabra. Amén. Y por un lapso de ciertos años no llovió, hasta que él dijo: hasta que yo diga otra vez que va a llover, volverá a llover. Y no era por él. Estos varones nunca se jactaban del yo puedo, yo soy, yo lo hice, yo lo hago. Así como ahora, que si nosotros entramos a redes sociales vamos a encontrar infinidad de personas con títulos de profetas, pero la profecía que nos dan es de prosperidad, dinero, abundancia, carros lujosos, casas lujosas. Y no es malo que Dios nos bendiga, pero lo mejor es hablar la palabra de Dios como se debe. El profeta Elías fue una persona, bendito es el Señor, que Dios en su poder envió un torbellino, amén, y fue alzado al cielo y no conoció la muerte. Amén. No conoció lo que era morir, y no era porque Elías era el que tenía el poder, era porque Dios usaba al profeta Elías. Era porque Dios le daba a él lo necesario para el pueblo. Y yo creo que si usted es lector de la palabra de Dios, desde el momento que le dije primer libro de Reyes capítulo 18, usted ya se dio cuenta para dónde íbamos. Y si no es lector de la palabra de Dios, le voy a refrescar la memoria. Temporada, amén, donde los profetas estaban muriendo. El pueblo los asesinaba y no le importaba. Conquistaba el pueblo que Dios había conquistado y el pueblo se dejaba engañar. Y el profeta Elías se encuentra en este momento, amén, en el versículo 30, se encuentra enfrentando a 450 profetas de un dios pagano llamado Baal, en los cuales mucho pueblo de Dios, del Dios de Israel, estaba mezclado ahí también. Y estaba enfrentando a estos varones con un reto
Sencillo. Sencillo tal vez para el profeta Elías, porque él sabía en quién había creído, así como usted y yo. Amén, así como nosotros tres nada más, porque somos los que estamos aquí. Así como usted y yo sabemos en quién hemos creído. Sabemos de lo que Dios es capaz. Y yo creo que esta palabra Dios la mandó al tiempo correcto. Porque a veces nosotros no sabemos de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, con nuestras manos, con nuestra vida. A veces no tenemos el suficiente conocimiento o la valentía, amén, de acercarnos a un enfermo y decirle en el nombre de Jesús, esa enfermedad se va. Amén. A veces, fíjense que a veces ni el dolor de cabeza nos quitamos con una aspirina. Para que un profeta vaya donde una viuda y le diga, dame de comer a mí porque el aceite y la harina no van a escasear. Para que el profeta vaya donde hay un niño que acaba de morir, bendito sea el Señor, y se eche sobre él y ese niño viva otra vez. Tenía que tener una buena conexión con el Señor. Él sabía lo que Dios era capaz de hacer por medio de él. Él conocía al Dios poderoso que tenía. Él entendía, bendito es el Señor, que aunque él solo era uno y aquellos eran 450 profetas, el Dios soberano no lo iba a dejar avergonzado. El Dios de toda la gloria no lo iba a dejar avergonzado. Iba a estar con él en todo tiempo, bendito es el Señor. Ya sea sanando enfermos, ya sea caminando en el desierto, ya sea en tiempo de hambre, iba a estar con él así como con usted y conmigo. Amén. El profeta Elías conocía quién era Dios. Y se enfrenta a un momento, bendito es el Señor, donde iban a entregar un holocausto de un animal. Y el reto o el desafío era que el Dios que contestara con fuego, ese sería el verdadero. Y pasaron los primeros 450 profetas. Y dice la palabra de Dios que clamaban a Baal y le decían, ven, respóndenos, contéstanos, háblanos. Y dice que incluso cortaban su piel, gritaban, bendito es el Señor, hacían danzas, gloria a Dios, y hacían un montón de cosas. Ni siquiera los grillos se escuchaban en ese lugar. Le estaban pidiendo a una estatua que no tenía vida, que nunca había creado nada, y le habían puesto la confianza a eso. Y el profeta Elías se le había puesto al Supremo, al Creador, al Rey de Reyes. Y tal vez este no es el enfoque del tema, porque el tema es restaurando el altar de Dios. Nada más le estoy haciendo un resumen de quién era el profeta Elías, de cómo Dios lo usaba y por qué lo usaba. Le tenía mucha confianza a su Dios, así como usted y yo. Amén. Yo sé que poco a poco se va a ir agregando al servicio, porque déjeme decirle que el servicio ya empezó y ya casi va a terminar. Amén. Y es tiempo que nosotros ya tenemos que haberle dado la gloria al Señor bastante y seguirle dando la gloria a Él. Entonces dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y ahí es donde nos vamos a enfocar, usted y yo. El altar de Jehová somos usted y yo. Esta noche vamos a hacernos el altar donde la presencia de Dios va a descender, donde la presencia de Dios va a estar y donde la presencia de Dios se va a reflejar hacia los demás. Dice la palabra de Dios que Dios le había dado muchas promesas al pueblo de Israel. Y déjeme hacerle otro resumen acerca de lo que era el altar en aquellos tiempos. Me toca hacer resúmenes, amén, para poder irnos entendiendo. El profeta Elías, cuando se acercó a aquellos 450 profetas y llegó su turno de entregar el sacrificio, dice que agarró 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, porque ellos tenían promesa. Dios les había dicho, yo seré tu Dios. Hizo el altar con las 12 piedras. Puso el sacrificio ahí, que era un animal. Le puso agua, le hizo una zanja alrededor. Imagínense la fe de este varón, que el reto era que aquel fuego consumiera nada más el altar.
Pero este varón le hizo una zanja y le puso mucha agua a aquello, bendito es el Señor. Y no estaba desafiando a Dios, estaba creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba confiando de que no lo iba a dejar avergonzado, porque sabía, bendito es el Señor, que muchos iban a creer gracias al poder de Dios, gracias a la presencia de Dios. Preparó el altar a aquel varón con fe de lo que Dios podía hacer en él. Y dice que nada más oró a Dios. Cuando aquellos estaban haciendo gran clamor, gran escándalo, se cortaban, amén, y le ofrecían tantas cosas a aquel Dios de palo, el profeta Elías nada más levantó la voz al cielo, bendito es el Señor, clamó a su Dios, gloria a Dios, y el fuego de Dios descendió a aquel altar, y dice que consumió el altar, consumió el holocausto, gloria a Dios, consumió el agua, consumió todo, bendito es el Señor, porque él sabía y él creía quién era el soberano, quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme decirle que las cosas no han cambiado. Dios no ha cambiado. Yo no sé si su Dios cambia, pero el mío no cambia. Él sigue siendo el mismo desde ayer, desde hoy, desde mañana. Si yo me aparto de este lugar, Dios sigue siendo Dios. Si usted se aparta de este lugar, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue siendo soberano. Y eso yo lo he entendido muy bien. Y el relato del profeta Elías me muestra a mí, bendito es el Señor, que Eliseo, su ayudante, se paró y le dijo: dame la doble porción de la unción que trae, gloria a Dios. Y el Señor levantó a Elías y dejó al profeta Eliseo ahí. ¿Y qué me dice el Señor a mí? Yo te puedo quitar de donde estás y poner a alguien que de verdad me busque, que de verdad me ame, alguien que de verdad, bendito es el Señor, viva en mi Espíritu Santo, alguien que de verdad, gloria a Dios, aleluya, sus manos estén para servir. Amén. Y no le extrañe el día que me vea sentado en esa silla, porque yo conozco a mi Dios, porque yo creo en Él, porque yo confío en Él, bendito es el Señor, porque yo creo que de ahí pueden salir predicadores y predicadoras, no de los que nada más hablan, sino que de los que de verdad hablan, predican, gloria a Dios, testifican, bendito es el Señor, ponen las manos sobre los enfermos, levantan a aquel que se siente, gloria a Dios, aleluya, en el piso. Esa es la fe que nosotros tenemos. Dios no ha cambiado. ¿Sabe qué es lo que ha cambiado? El sistema ha cambiado. Y nosotros hemos cambiado más todavía. ¿Alguien sabe cuántas veces oraba Daniel? ¿Alguien sabe? 3 veces al día. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿y yo cuántas veces oro al día? Y no le pregunto a usted porque no quiero que me conteste a mí. Háblese usted mismo. Amén. ¿Cuántas veces yo oro al día? Y quiero venir a imponerle las manos a alguien que tiene una gripe. ¿Con qué poder lo haces? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Cómo Dios te va a respaldar? ¿Cómo Dios te va a dar algo en tus manos si no estás dispuesto a pagar el precio? Después de esto, del holocausto que entregó Elías delante de estos 450, ¿sabe qué le tocó hacer? Irse para allá al desierto. ¿Sabe por qué? Porque lo iban a matar. Y yo no sé, pero el diablo aquí va a quedar avergonzado en el nombre de Jesús. Y yo no sé, bendito es el Señor, cuántos baales van a caer derribados en esta hora. Bendito es el Señor, pero yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios de sanidad, yo creo en un Dios, bendito es el Señor, que levanta a aquel que se humilla. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que el que se humilla va a ser exaltado. Amén. Y el que se exalte va a quedar humillado. No por mi palabra, por la palabra de Dios. Y dice que el profeta Elías, el enfoque del tema, restaurando el altar de Dios. Elías tomó aquellas 12 piedras de la promesa, y Dios nos ha prometido muchas cosas a nosotros. Amén. ¿Alguien puede completar el versículo? Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Dios. Amén. Aquí nos hemos llenado de la presencia de Dios. Y tal vez nosotros decimos: yo tengo el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no es nada más, bendito es el Señor, hablar fuerte cuando está predicando. No, eso es lo que Dios le da a uno. Y decir yo, bendito es el Señor, yo ando lleno del Espíritu Santo, no me hace ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabía que el Espíritu Santo tiene frutos. Y le voy a pedir a alguien que me mencione un fruto del Espíritu Santo. Amor. Otro. Paz. Libertad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Yo sé que los está contando en la mente. Amén. Y fíjese que, no sé si usted ha notado, que en ninguno de ellos dice ayuno. Y en ninguno de ellos dice oración. Pastor, ¿verdad que no? Ese es el deber del cristiano. Ayunar y orar es el deber del cristiano. Amén. Un cristiano que ayuna humilla su carne al Todopoderoso. Un cristiano puede ayunar y tiene que ayunar, debe de ayunar para ganarle la guerra, la pelea a esta carne. Pero los frutos del Espíritu Santo, que es el altar donde nosotros estamos adorando al Señor, nosotros somos ese altar, gloria a Dios, donde el Espíritu Santo posa y vive y habita allí en nosotros. Entonces, ¿nosotros qué vamos a dar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y era lo que estos varones tenían: autoridad. Tenían amor para con el necesitado. Tenían paciencia para con aquellos que los estaban matando. Bendito es el Señor. Tenían todas estas características. Bendito es el Señor. Que ellos no le tenían miedo a nada. Amén. Un profeta se le acercó al rey David y le hizo una comparación con una historia. Y en su cara le dijo: eres tú esa persona que ha pecado delante de Dios. Así en su cara, sin miedo. Y era el rey de esa ciudad. Era el rey David. No le tenía miedo. El que de verdad es entendido en el Señor va a comprender que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, tiene 4 propósitos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y eso lo vamos a recibir nosotros. Cuando estos profetas se enfrentaban a lo que sea que ellos se enfrentaran, la confianza no la ponían en ellos mismos. La confianza la ponían en aquel al cual ellos le habían orado, en aquel al cual ellos le habían clamado, en aquel al cual ellos sabían que no los iba a dejar avergonzados. Ellos sabían, bendito es el Señor, que Dios Todopoderoso estaba conectado completamente con ellos. Y eso es andar en el Espíritu. Saber que estamos conectados con el Rey de Reyes. Qué bueno y qué hermoso es que nosotros en la alabanza, en la adoración, nos llenemos de su presencia. Qué bello es, ¿verdad?, entrar en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos no han experimentado todavía, bendito de Dios, lo que es derramar lágrimas delante de Dios. Si usted no ha experimentado eso, no ha conocido la vida todavía. Y si no se esfuerza todavía para eso, para sentir la presencia de Dios dentro de usted, hace falta conocer a su Creador. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, oramos delante del Señor, hacemos un altar ahí, nuestra vida es un altar de la presencia de Dios ahí, delante de Él, lloramos delante de Él, clamamos delante de Él, bendito es el Señor, abrimos nuestro corazón delante de Él, abrimos nuestra vida delante de Él, somos sinceros con Él, gloria a Dios, nos llenamos de su Espíritu Santo. Eso es bien hermoso. ¿Y sabe qué es más hermoso todavía? Andar en el Espíritu. Amén. Yo no sé si me quiere acompañar allá a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Restaurando el altar del Señor. Restaurando aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mire cómo dice el versículo 16 de ese mismo Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo llamando al pueblo del Señor a andar en amor, a andar en gozo. Y vuelvo al punto, qué bonito es ser lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso es ser lleno de la presencia de Dios. Pero una cosa es que yo me llene de la presencia de Dios y otra cosa es que yo ande en el Espíritu. Amén. Una cosa es que el Espíritu Santo me llene y otra cosa es que yo ande en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos ser de aquellas vasijas que nos llenamos del Espíritu Santo y andamos desparramando todo el aceite aquí en el altar, en el templo del Señor. Bendito es el Señor. No sé si usted se conecta conmigo, pero mire, andar desparramando el vino o el aceite del Señor aquí y saliendo de esa puerta, gloria a Dios, estamos vacíos de amor, vacíos de gozo, vacíos de paz, vacíos de paciencia, vacíos de benignidad, vacíos de aquello que supuestamente nosotros traemos en nuestro interior. Estos varones sabían que el poderoso andaba al lado de ellos. Elías sabía que el poderoso andaba al lado de él, así que podía pedirle al Señor, bendito sea el Señor, este holocausto consúmelo. Andaba donde tenía que andar. Y el varón y la mujer que anda en el Espíritu no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo, bendito es el Señor, a lo que se venga. No le tiene miedo a las tormentas. No le tiene miedo a los problemas. No le tiene miedo a las dificultades. Solo le tiene temor al Rey de Reyes, al Creador, al Soberano. Bendito es el Señor. Anda lleno de amor, anda lleno de gozo, anda lleno de paz, anda lleno de paciencia, porque anda en el Espíritu. Este varón Elías sentía una gran compasión por aquellas personas en el tiempo de la escasez, donde no había nada. Bendito es el Señor, que se acercó. Digo, el Señor se le acercó a una viuda y dice la palabra de Dios que no tenía que comer. Y se quedó ahí. Y la presencia de Dios también estaba ahí. Donde usted y yo estamos, ahí tiene que estar la presencia de Dios. Bendito es el Señor. Porque nosotros andamos llenos del Espíritu Santo. Porque Él habita en aquellos que de verdad queremos adorarle. Él habita en aquellos que de verdad queremos bendecir a los demás. Amén. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, el libro de los Hechos me relata a mí que los enfermos eran sanos. Amén. Que los muertos resucitaban, que partían el pan juntos en las casas. Involucra muchas cosas. Involucra la amistad que tengo yo con usted. Amén. Estamos contentos, estamos felices. Eso involucra también. No nada más pararme en este lugar, bendito sea el Señor, y yo traigo la unción de Dios. No. Reflejar el amor de Dios, hermana, reflejar. El Señor le bendiga a mi hermanita, bien contento, con toda la alegría, con todo el amor de Dios, porque si no, ¿qué va a decir? El hermano lo que hace es que está fingiendo una cosa, pero está predicando otra. El hermano me hace una cara en un lado, pero el otro lado, gloria a Dios, pareciera que predicar en amor, andar en el Espíritu, es reflejar lo que Dios tiene para conmigo. Amén. Un día me acuerdo, ya que saludé a la hermana, que me dijo, yo creo que sí lo puedo usar de ejemplo. ¿Qué le hice yo, hermano, que no me ha saludado? Amén. Y sí, yo le pasé de largo y no la había saludado. Y no traía nada en contra de ella. Se me pasó de largo. Y en el momento yo le dije, hermana, que el Señor le bendiga. Se me pasó. Pero qué bueno, que tiene una gran sabiduría, amén. Que si ella sabe, gloria a Dios, aleluya, que yo no le he saludado, ella sabe que puede acercarse a mí, bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en el amor de Cristo. Queremos reflejar el amor de Cristo. Queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida. Empecemos por nosotros mismos. Queremos orar por aquel enfermo. Empecemos por nosotros mismos. Queremos, bendito es el Señor, orar por los demás. Empecemos por nuestra vida. Empecemos por conectarnos con el que nos da esto. Amén. El profeta Elías andaba en el Espíritu. El profeta Josué andaba en el Espíritu. Josué andaba en el Espíritu. Eliseo andaba en el Espíritu. ¿Y a nosotros qué nos pasa? Amén. ¿Qué le pasa al pueblo del Señor? Por eso le dije, Dios no ha cambiado. El sistema cambió bastante.
Dios no ha cambiado. Y ahora pregúntese usted y me pregunto yo, ¿será que yo he cambiado delante de Dios? ¿Será que aquello que yo reflejaba antes ya no lo estoy reflejando? ¿Será que aquello que Dios había puesto en mi vida ni siquiera lo tengo ya? Amén. Vasijas rotas, altares completamente deshechos. ¿Qué hizo el profeta Elías? Antes del profeta Elías entregarle una ofrenda al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Volver a rehacer el altar otra vez. Antes de que nosotros digamos, Señor, te entrego mi ofrenda de alabanza, me voy a examinar a mí mismo y me voy a restaurar a mí mismo. Y decir, Señor, restáurame otra vez, mi Dios. Yo quiero entregarte una alabanza sana. Yo quiero entregarte mi corazón sano. Yo quiero entregarte mi vida sana. Bendito sea el Señor. Antes de que aquel profeta orara por el fuego de Dios, él reparó lo que había dañado. Él reparó lo que estaba malo. Porque sabe que lo que hemos cambiado nosotros como cristianos ahora es que Dios quiere, pero nosotros no queremos. Y esa frase es bien común. Si Dios quiere, Dios sí quiere, nosotros no queremos. Amén. Dios todavía tiene el poder para sanar. Pocos lo creen, pero todavía tiene el poder para sanar. Amén. Dios todavía tiene el poder, bendito es el Señor, y puede darle a alguien ese don de sanidad para que sane a los enfermos mediante la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Él puede, pero nosotros, gloria a Dios, aleluya, pareciera que no tuviéramos esas manos para decirle al Señor, heme aquí, mi Dios, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí, mi Dios, yo quiero hacer algo para ti. En medio de aquellos profetas muriendo, el profeta Elías se pone en pie y los confronta y les dice, vamos a hacer tal cosa, con toda la seguridad de que Dios estaba con él. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad también. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y va a seguir siendo el mismo. Él no va a cambiar. Si usted quiere cambiar su manera de adoración, puede cambiarla si usted le place. Si usted quiere cambiar la manera de darle un aplauso al Señor, usted lo puede cambiar. Pero Dios no va a cambiar. El Dios de milagros todavía está vigente. Amén. El Dios que hace milagros, el Dios que bendice todavía está, bendito es el Señor, en medio de su pueblo. Y si yo le pregunto, ¿somos pueblo de Dios? Ahí es donde está el problema. Que nosotros no tenemos esa seguridad. Amén. Que nosotros claudicamos, dice la palabra de Dios, entre un sí y un no. Soy de Cristo, pero mañana no. Amén. Lunes soy de Cristo, el martes me aparto un ratito. Amén. Levante la mano aquel que es cristiano. Y el que no, venimos ahora. Amén. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Somos el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que Él tenía un solo pueblo llamado Israel, pero nos llamó a nosotros, a los gentiles, y nos agregó a esa promesa. ¿Somos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, claro que sí. Amén. Con toda la seguridad del mundo, yo formo parte del pueblo de Dios. Y si usted es cristiano, también forma parte del pueblo de Dios. Y si Dios hizo cosas grandes con aquellos varones, ¿qué no puede hacer con usted? Él no ha cambiado, lo cambiamos nosotros. Tal vez mi oración cambió demasiado. ¿Y sabe cómo cambió muchas veces? Como la semana de oración que tuvimos. ¿Verdad que éramos muchos al principio? Y éramos más pocos al final. ¿Dios cambió? No. Algunos dijimos, estoy ocupado, hoy no puedo. Como quiero, hoy es el último día, no voy a ir mañana. Y Dios seguía estando aquí. La presencia de Dios seguía estando aquí. Amén. El poder de Dios sigue estando vigente. Lo que el profeta Elías hizo, todas las maravillas que hizo por el poder de la palabra de Dios, todavía están vigentes. ¿Sabe que hay una incredulidad tan grande en la humanidad? Pero tan grande, que antes, hace aproximadamente 20 años, yo miraba, bendito es el Señor. Un día me recuerdo que había una persona, y le voy a contar testimonio porque aquí poco contamos testimonio. Había una persona que tenía piedras en los riñones,
Y estábamos en una vigilia. Y los que somos de Centroamérica sabemos que las vigilias allá son hasta las 6 de la mañana. Les pesen los ojos o no les pesen los ojos, son hasta las 6 de la mañana. Como aquí. Amén. Y no de esas de estar bostezando a la 1. Que ni en la casa bostezamos tanto a la 1. Amén. Una vigilia, gloria a Dios, para darle la gloria al Señor. Para Él, cantando para Él, alegrándonos para Él, predicando para Él, orando para Él. Y nos metimos a un momento de oración como de alrededor de 2 horas. Y un pastor fue donde esa persona y le dijo: ¿sabes qué? Hoy vas a ser sano. Hoy. Y nos juntamos todos en oración. A orar, a orar. En medio de una vigilia y 2 horas de oración. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Su sanidad requiere esfuerzo. La mía también. Porque si no podemos sentarnos al lado de la enfermedad y echarle el brazo. Ahí esté conmigo tranquilo. Amén. Y empezamos a orar, bendito sea el Señor. Yo tenía 12, 13 años. Apenas me iba incluyendo en lo que era un liderazgo, en lo que era tocar un instrumento. Pero empezamos a orar, orando. Y aquella persona empezó a vomitar. Y si usted todavía no ha llegado hasta este punto del Evangelio, le hace falta todavía experimentar bastante. Empezó a vomitar y aquellas cosas salieron de su interior. Y fue sana en esa noche. Luego fue donde el médico y se chequeó y no tenía nada. Amén. Pudo seguir tomando coca tranquila. Y ese momento, esas 2 horas de oración en esa vigilia, lastimosamente le voy a decir que yo no las volví a repetir. ¿Quién cambió? Dios no cambió. Yo cambié cuando en 20 minutos me estoy quedando dormido ahí. Dios no cambia. Él puede hacer milagros. Él puede moverse en cada uno de nosotros. Yo soy el que cambio. Por eso decíamos allá en Gálatas capítulo 5: os digo, andad en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no crea que muy fácil se va a poner aquí a estar abostezando. En una oración de 2 horas, de 5 días a la semana. El que anda en el Espíritu, gloria a Dios, le va a pedir al Señor, como dijo el profeta Elías: desciende y consume este holocausto. Desciende y consume esta enfermedad. Desciende, Señor, y consume esta calamidad que no me deja avanzar. Desciende, Señor, y toma el control, Dios, de lo que necesitamos. Porque Dios no ha cambiado. Y la humanidad es tan incrédula. Amén. Que muchas veces dicen: tenía una enfermedad, pero yo creo que el doctor se equivocó. De seguro me dio los resultados de alguien más. Hasta ese punto ha llegado la incredulidad de las personas. Amén. Hay personas, gloria a Dios, que han sido sanadas y oran ellos mismos por su propia enfermedad y sienten la presencia de Dios en su vida. Y ahí en ese cuarto de guerra sienten el poder de Dios en su vida, limpiando su vida, limpiando su corazón. Pero sabe, tiene que haber una conexión de parte suya hasta el Creador. Tiene que haber una conexión de parte de mi espíritu hacia el Espíritu de Dios. Amén. Si no, ni siquiera una gripe me voy a quitar. Y es normal que nos enfermemos de gripe. Eso es normal. Somos personas, somos humanos. Pero qué bonito es cuando nosotros decimos: Señor, aquí estoy. Usa mis manos para bendecir a otros. Usa mis manos para sanar a otros. Usa mi vida para bendecir a los demás, Señor Jesús. Yo escuchaba un testimonio de un pastor que tal vez usted lo ha escuchado, y si no, va a ser de bendición para su vida. Que dice que él tenía un tip nervioso en este lado, que de repente le daba un dolor y sentía que la cabeza se le hacía así de lado. Y de la nada a veces estaba predicando y sentía que la cabeza se le hacía de lado. Dice que un día se puso en 2 semanas de ayuno y oración al Señor, pidiéndole: Señor, sáname, 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 sáname. Y dice que en medio de aquella oración él sintió una voz que le decía, y muchos no creen en esto tampoco, en una voz que le decía: ¿Dios ha cambiado? No ha cambiado.
nosotros hemos cambiado. Nos ponemos tapones en los oídos. Amén. Podemos estar en una oración y tal vez Dios hablándonos en el Espíritu y nosotros volteamos a ver quién fue que me habló. Si estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él puede hablar contigo también. Amén. Y dice que en medio de aquella oración este varón sintió la voz que le decía: ¿prefieres que te sane o prefieres que te use? ¿Qué prefieres? Y él no sabía en qué. Dice que le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El siguiente día de servicio de predicación dice que aquel varón lleno del Espíritu Santo, amén, lleno de la presencia de Dios, le volvió a hacer el cuello así. Amén. No había recibido su sanidad, porque Dios lo iba a usar para bendecir a los demás. No había recibido lo suyo, porque Dios lo iba a usar para bendecir a aquel que necesitaba una sanidad, para bendecir a aquel que necesitaba una palabra, para bendecir a aquel, bendito es el Señor, que tal vez necesitaba una bendición económica. La conexión que nosotros tenemos con Dios va a hacer cosas grandes. Andar en el Espíritu no es nada más llorar delante de la presencia de Dios. Andar en el Espíritu, bendito es el Señor, es saber que en cualquier oración Dios te va a respaldar, que en cualquier petición Dios te va a respaldar, que en lo que tú le pidas al Señor, Él te va a respaldar. Amén. Dice que el profeta Elías, antes de él levantar una oración a Dios, tuvo que restaurar ese altar. Yo no sé si usted tiene una petición delante de Dios, pero déjeme darle un consejo. Primero examinémonos cómo está nuestro altar. Aquel altar era de piedra.